Ok, ahora sí estoy grabando. Siento que haya empezado a grabar tarde. Gracias. Bueno, entonces este era como lo que estudiábamos. Primero un poco si es importante atarse a los objetivos que hemos fijado o no. Y lo otro, de manera implícita, también la cosa de la cual hablamos fue un poco la independencia de los bancos centrales, ¿no? Porque al final del día, si resumimos el trabajo del Banco Central en términos de un solo objetivo que es la inflación y le exigimos que olvide preocuparse del desempleo, vimos que quizá podemos obtener resultados parecidos al de compromiso y donde tenemos mayor bienestar en el modelo. De manera general, la clase pasada mostró que el bienestar era mayor bajo compromiso y la idea era que claro, teníamos un enfoque de anticipaciones racionales, ¿no? Es como los agentes como que saben un poco cómo piensa el Banco Central. Al final del día se ajustan las anticipaciones y las consecuencias para el desempleo era que íbamos a obtener la misma tasa de desempleo, que practiquemos políticas inflacionarias o no. Entonces, bajo discreción tenemos una tentación de generar un poco más de inflación. Pero si esto lo anticipaban los agentes, desajustan las anticipaciones y entonces el resultado en términos de desempleo era parecido a anunciar la inflación ex ante y que ese es efectivamente lo que se fijaba en inflación. ¿Sí? Entonces, fue la conclusión de la clase pasada. Arreglo las transparencias. Eso va a ser lo bueno del online para ustedes, me van a decir. Así que déjenme abrirlas. Esas transparencias, por supuesto, las podré subir a Canvas. Seguramente las subiré después de la próxima clase, porque agregaré lo que veremos la próxima clase también. Ok, ven todas las transparencias, ¿cierto? Veo algo en el chat. Ah, fue lo de John. Ok. Bueno, las transparencias, una gran parte es lo que vimos la vez pasada, ¿no? Se había la versión básica del modelo. ¿Se acuerdan? Entonces el Banco Central quería minimizar. Voy a pasar rápido porque eso es la clase pasada. Quería maximizar esto sujeto a la rescisión que es la curva de Phillips. Y entonces decíamos que en un caso, siempre tenemos el mismo timing, ¿no? El Banco Central anuncia la inflación, después el agente forma sus anticipaciones y después se fija la inflación. Mismo timing, pero había dos enfoques, uno de compromiso y otro de discreción. En el enfoque de compromiso, la inflación que anuncio es la inflación que voy a fijar después. ¿Okay? Bajo compromiso, el Banco Central no tiene derecho de fijar una inflación después que la que anunció ex ante. Además, tiene súper credibilidad, ¿no? Es básicamente, dado que no tiene este derecho, si quieren que se ata las manos, como se dice, los agentes se pueden basar en lo que anuncia ex ante de manera anticipada lo que va a ser expuesto. Bajo discreción, como el Banco Central puede fijar una tasa distinta de la que anunció ex ante, lo que pasaba era que básicamente el anuncio en la etapa 1 no tenía ningún valor, los agentes no escuchaban al banco cuando hacía un anuncio en la etapa 1, y entonces lo que hacíamos era resolver el juego por inducción hacia atrás, ¿se acuerdan? Decíamos, partimos de la última etapa, ¿qué hace el Banco Central dado unas anticipaciones? Y entonces después pasamos a la etapa 2, donde los agentes intentan anticipar lo que el Banco Central iba a hacer en la etapa 3, ¿no? Y ahí intervenía el supuesto de anticipaciones racionales. Esto es el timing. Y paso los cálculos que todos los vimos la vez pasada. Giancarlo, tienes una pregunta. Te escucho. No me habla a mí, ¿cierto? A ver, ¿cómo lo puedo? Giancarlo, te voy a desactivar. Pero digamos como menos la voy a esto. Ya. Ok.
Chicos, no hay ninguna obligación de asistir a la clase si es que no quieren estar, ¿no? Entonces, digo, no me lo tomaría mal si Giancarlo está o no está, pero ¿Aló, pues, profe? sí, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí, Eh, no hay que tenía problema. una duda, Sí. que Ah, decimos no. los bancos pueden ser con compromiso o a discreción. Pero los bancos eso lo dicen en el periodo uno, pueden ir cambiando o No, tienen es una algo doctrina que definida. estamos estudiando dos enfoques, ¿no? Pero al final de la práctica esto viene de antes, ¿no? Es como una visión de largo plazo. Um, entonces, se puede ver a que, la- ok, una cosa que dije fue tener el Banco Central independiente o no. Entonces, tú podrías decir, en realidad todos actúan con discreción, pero cuando lo haces independiente de Hacienda y cuando le exiges digamos, evaluar al presidente del Banco Central según su desempeño en términos de lucha contra la inflación y de la estabilidad financiera. Lo que haces al final del día es casi como imponer compromiso, ¿no? Porque está diciendo, bueno, preocúpate de la inflación, ¿qué va a hacer? ¿No? En el modelo, como solo le importa la inflación, va a anunciar una inflación de cero, porque le decimos que no se preocupe por el desempleo, y como anuncia esto y que todos los agentes dicen, bueno, si total le estamos imponiendo que luche únicamente contra la inflación, va a cumplir con esta inflación, entonces la independencia es como va a producir resultados parecidos al compromiso. Ahora, todo esto no tiene por qué pasar por reglas institucionales, ¿no? Puede ser, uno lo puede ver un poco en la reputación que tiene el Banco Central, ¿no? Entonces, si tú viste que cada vez que el Banco Central escribió un IPOM y hizo un anuncio, después cumplió con este anuncio y que el Banco Central va a lograr cierta credibilidad, entonces al final como que cuando dice que se va a comprometer en algo, como que este capital institucional que acumuló a través de las décadas, como le va a dar credibilidad a ese anuncio, ¿no? Entonces, de hecho, en la próxima clase deberíamos ver un modelo de reputación, ¿no? Donde el Banco Central puede elaborar esta reputación y darle credibilidad a sus anuncios, ¿no? Entonces, digamos, son cosas como institucionales que vienen antes, pero claro, típicamente son factores de largo plazo que lo van influenciando, o por reglas que están escritas en tipo, eh, digamos, estaba como la discusión en la Constitución, ¿no? Entonces, si tú pones en la Constitución que el Banco Central tiene que ser independiente, bueno, esto es casi como decir que actúa bajo compromiso. No exactamente, pero como que va en esta dirección. ¿Okay? No sé si respondo a la pregunta, Carlos. Sí, perfecto. Sí. Okay. Entonces, no es una elección, pero casi que lo puedes ver como una elección. Puedes decir, bueno, dado estos dos enfoques, ¿hacia dónde quiero orientar la banca central? Okay, un poco eso. Y puede ser que al final del día tengas una combinación de los dos. Y la pregunta es dónde te ubicas, más de un lado o más de otro. ¿Sí? Entonces, teníamos este cuadro de resumen de la clase pasada, ¿no? Donde decíamos, bajo compromiso, el tipo anuncia una inflación de cero, porque como se compromete a su inflación, el desempleo necesariamente tiene que ubicarse en el Nairu. Entonces, si vuelvo a la curva de Phillips hacia atrás, ¿no? Teníamos que la inflación que anunció es la que voy a fijar, por lo tanto es la que voy a anticipar, ¿no? Entonces la diferencia entre pi y pi e es cero. Esto implica que el desempleo tiene que estar en Nairu, ¿no? Si esto es cero, esto tiene que ser cero. Entonces, como no puede influenciar el desempleo y está en el Nairu, ¿qué va a hacer? Va a anunciar una inflación de cero. ¿Okay? Por otro lado, en discreción, también estábamos en el Nairu, pero por razones distintas. Es como que tenemos este supuesto de anticipaciones racionales, ¿no? Entonces, el agente anticipa lo que va a hacer el Banco Central y como lo anticipa y que no hay incertidumbre básicamente del juego que están jugando, esto hace que también vamos a tener que la inflación anticipada es igual a la inflación que va a fijar, como que lee la mente del Banco Central y la gente, si quieren, y al final del día como que el desempleo va a estar en el aire. Pero
dado unas anticipaciones, bajo discreción, el Banco Central tiene la tentación de subir un poco la inflación. ¿Ok? Y entonces, como tiene este sesgo, vamos a tener un poco más de inflación, ¿no? Entonces, la misma tasa de desempleo, pero más inflación bajo discreción que bajo compromiso. Por lo tanto, la pérdida que vamos a enfrentar bajo discreción va a ser peor que bajo compromiso. ¿Ok? Eso fue el resumen de lo que vimos la clase pasada. Una pregunta que les hago, como en línea con el resumen. Les decimos, bajo discreción, vamos a tener más inflación. ¿Por qué el Banco Central no anunciaría o fijaría una inflación de 0 bajo discreción? Si es que estamos mejor, estamos diciendo, ¿no? Que bajo compromiso tiene una inflación de 0, la misma tasa de desempleo, entonces estamos mejor. ¿Por qué bajo discreción simplemente el Banco Central no elegiría una inflación de 0? Por la expectativa de inflación de las personas. Exactamente, ¿no? Básicamente los agentes, como no le dan credibilidad a lo que anuncia el Banco Central ex ante, van a tener en su mente unas expectativas más altas, efectivamente. Entonces, si vuelvo a la curva de Phillips, por ejemplo, ¿dónde está? Lo que está diciendo John es que este término es más alto bajo discreción, porque no le da ninguna credibilidad al anuncio que hace ex ante. Es como los agentes anticipando una inflación mayor. Si el Banco Central fijara la inflación de 0, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con el desempleo? Si lo comparo con la otra decisión de fijar la inflación que está fijando en el cuadro que les mostré antes. No debería pasar nada porque igual U estrella en los dos, ¿o no? Es que va a pasar algo, porque la razón por la cual U es igual a U estrella es porque la inflación que se fija es la que se anticipa. ¿Ok? Pero si, lo que estoy diciendo es que si fijaras una inflación de 0, lo que harías al final del día sería fijar una inflación por debajo de lo que la gente anticipa. Entonces el desempleo se va a ajustar a través de esta ecuación y vas a obtener en realidad más desempleo que el Nairo. ¿Ok? Entonces, incluso si el Banco Central quisiera fijar una inflación en 0, en realidad estaría haciendo algo peor, porque estaría generando más desempleo que el Nairo. Entonces, efectivamente, no puede hacer nada el Banco Central. Los agentes, dado el contexto, esperan una inflación alta y al Banco Central no le queda otra que fijar esta inflación alta. Si fijara una inflación más baja, generaría demasiado desempleo y estaríamos incluso peor. ¿Ok? No sé si me siguen. ¿Sí? ¿No? Sí, todo bien. Sí. Qué bueno. Ya, entonces esto es un resumen de la clase pasada. Hoy le vamos a dar más chances, digamos, al enfoque de discreción. ¿Ok? Y vamos a jugar con un supuesto, que es que a esta curva de Phillips le voy a agregar un shock. ¿Ok? Y la idea es reconocer una cosa, que la discreción al final del día te da cierta flexibilidad, que quizá está bueno tener a veces. ¿Ok? En la recesión del 2008, la recesión fue bien fuerte, ¿no? Entonces, yo qué sé, el desempleo en Estados Unidos alcanzó como 10% por ahí, que es unas tasas muy altas para una economía como la norteamericana. Y en Europa también sufrieron mucho. Y entonces, frente a la gravedad de la crisis, algunos economistas decían, bueno, pero no tiene sentido tener un banco central independiente cuando tenemos que enfrentar una crisis tan grave. Efectivamente, todo bien con que me ató las manos a la inflación baja que anuncié, pero si al final del día el costo por tener esta inflación tan baja es tener como más pobreza y más desempleo en una cantidad, no es tener un poco de pobreza, es tener mucho más pobreza, entonces quizá vale la pena flexibilizar un poco. Este debate es como que, bueno, pero si flexibilizas, habrás también una caja negra, que es que después vas a pagar costos en el largo plazo, porque si creemos que flexibilizamos cada tanto, al final del día la gente va a anticipar una inflación más alta y el costo
podríamos actuar frente a la crisis podría ser tener más inflación a futuro. Un poco lo que pasó con el 10% al principio, cuando la gente anunció el 10%, a priori uno diría, no es mala política el 10%, porque tenemos unos ahorros ahí y líquidos que no podemos tocar, la estamos pasando mal en crisis, tiene sentido usar esos ahorros como para no pasarla mal en crisis. Pero justamente uno de los argumentos que en contra del 10% que se había dado era que ahí habríamos una caja de Pandora de que una vez que permites un 10%, puede que se vengan más 10% del mismo estilo. Y entonces, al final del día, lo que puede pasar es que por intentar volver la crisis no tan nefasta, puedes perder algo en el largo plazo, que son las pensiones, ¿no? Y en cierta medida no podemos decir que la gente que anunció esto estaba mal, porque se propuso más de una vez la política del 10%, fuimos hasta el quinto, creo, ¿no? Puede ser. No, tuvimos tres, ¿no? Pero hubo un cuarto que se rechazó, en algún momento hubo la gente que habló del quinto, y se hablaba de esto incluso en momentos en que ya se había empezado a recuperar la actividad económica, por lo tanto no tenía tanto sentido como al principio de la crisis hablar del 10%, ¿no? Entonces es un poco la temática que queremos hablar. Entonces, claro, no vamos a hablar del 10%, pero tiene un poco este sabor, ¿no? De que queremos tener la flexibilidad de corto plazo como para luchar contra la crisis, pero puede que pagamos costos en el largo plazo a través de mayor inflación. ¿Ok? Entonces, bueno, esto va a ser la extensión. Vamos a agregar este término más. Un shock a la curva de Phillips. ¿Okay? Parece una trivialidad, no lo es, porque, claro, un shock va a ser que estamos introduciendo incertidumbre. Entonces vamos a tener que calcular esperanzas y cosas por el estilo, ¿no? Y el timing que estamos proponiendo es el siguiente, ¿no? Entonces, la etapa 1, 2 y 4 son las etapas que ya teníamos antes. Simplemente estoy colando acá una etapa en el medio. Entonces, ¿se acuerdan? Las dos primeras etapas son las mismas. El Banco Central anuncia una inflación. Después los agentes forman anticipaciones. Y esas dos cosas ocurren antes de que se realice el shock. Entonces, cuando la gente tuvo que anunciar la inflación, el banco, o cuando los agentes tuvieron que formar anticipaciones, aún se desconocía el shock epsilon. ¿Okay? Y bueno, no sabemos. A veces, capaz que va a ir bien, no va a haber tanta inflación, o capaz que va a tener un shock inflacionario y el Banco Central va a tener que hacer algo al respecto. Y después, una vez que se fija el shock, el Banco Central va a fijar la tasa de inflación y en consecuencia también determina el desempleo a través de la curva de Phillips. ¿Okay? Entonces vamos a considerar un poco el mismo juego antes. Lo que voy a... Anaís, por favor, córtame la palabra. Hola, Anaís, ¿me escuchas? No sé si soy yo o... Ahora, dado las dificultades técnicas, si quieres, Anaís, te dejo hacer la pregunta por chat, porque claramente si no te escuchamos, es que tienes un problema con tu micrófono. Adelante, haces la pregunta por chat. Mientras redactas la pregunta, voy a enfatizar lo que quería enfatizar. Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Bajo compromiso, anuncio la tasa y voy a fijar la tasa después en el nivel que la anuncié. ¿Okay? El problema es que básicamente me tengo que atar las manos, todavía no he observado el shock. Entonces tengo que hacer un anuncio sin saber muy bien lo que va a pasar en el medio. ¿Okay? Ahí va a estar la inflexibilidad, ¿no? Como que me gustaría tener más información como para poder anunciar mi inflación. Pero como todavía no la tengo que hacer este anuncio y me ato las manos, entonces digo que efectivamente esta va a ser la inflación que voy a fijar. Bajo discreción, bueno, esto es... este anuncio no tiene ningún valor y sabemos que después voy a poder fijar una tasa distinta. Entonces, una ventaja es que quizá en promedio voy a enfrentar una inflación más alta, porque bueno, va a pasar lo mismo que en discreción antes, como los agentes desconfían van a anticipar una inflación más alta, pero por lo menos, si me llega un shock grande, quizá voy a poder ajustar en corto plazo mi política. Nos dice... ¿Me oyes? sí, hola.
Hola. Ya tengo entendido que los bancos centrales se juntan como trimestralmente y como que hacen los anuncios, o algunos bancos centrales. Entonces, si un banco central ajusta que en un plazo de 3 meses va a subir la tasa un 1%, y se compromete que en 3 meses más la tasa va a ser un 1% más, pero no te dice como los saltos escalonados que van a haber dentro de esos 3 meses. O sea, va a ser como 0,5 y luego 1, o va a subir de a 10 o de a 0,1. Eso sería compromiso o discreción. No, entonces, ok. En la vida real, acá estoy proponiendo dos extremos. En la vida real vamos a estar más en el medio. ¿Okay? Pero puedes tener como bancos centrales que van más para un lado o más para el otro. ¿Okay? Entonces yo creo que en Chile, aunque la gente no lo diga, aunque el Banco Central no lo diga, es que igual se preocupa un poco por el producto. ¿Okay? Se preocupa un poco por el producto y puede hacer anuncios. Esos anuncios quizá la inflación que va a fijar Expos no es exactamente la que anunció, pero quizá no está tan lejos. Y entonces, según cuánto de lejos está, quizá de alguna manera tú puedes decir si está más de un lado o más del otro. Pero claramente en la realidad todo esto no es blanco-negro. Es gris, pero sí, la pregunta es si es gris clarito o gris oscuro. Igual esos dos casos extremos son útiles como para entender un poco el mecanismo de fondo, digamos. Siento darte esta respuesta, Mauro. Entonces, sí, teniendo un gris, la inflación sería como la inflación de a la discreción multiplicado por alguna constante entre 0 y 1. Podría ser, sí, podría ser una manera. Entonces, al final del día, tú puedes tener una política óptima, un anuncio de política, si quieres, que tu anuncio también lo puedes hacer contingente a las condiciones, ¿no? Entonces, como que eso es cierto que cuando dices que vas a fijar una inflación así de baja, en realidad lo que está diciendo es que voy a fijar una inflación así en un contexto Como la actual. esperado, digamos, ¿no? Pero cuando de repente cambian las condiciones con respecto a lo que creías que iban a ser ex ante, la práctica como que va a cambiar tu decisión de política. De hecho, si tú miras los IPOM del año pasado, yo creo que había el de junio y el de septiembre, me acuerdo, que habían anunciado lo que se llama un corredor de TPM en junio, y después el corredor para septiembre estaba como bien, está salido del corredor del otro. Y la razón que dieron era que simplemente habían salido los datos de consumo, y entonces el aumento en el consumo había sido mucho más alto de lo que se esperaba, y entonces iba a haber más inflación de lo que se esperaba, y por lo tanto iban a subir más la tasa de lo que habían dicho que se esperaba. Entonces, es un caso extremo que estoy presentando porque básicamente lo que estoy diciendo acá es un poco, este epsilon es un poco si quieres, es el dato de consumo, ¿no? Pero estamos diciendo, independientemente del epsilon que me va a llegar, voy a fijar la misma tasa. ¿Okay? Entonces, una situación extrema, pero yo creo que nos permite hacer entender un poco, tener esos dos extremos, quizá nos ayuda a entender lo que está un poco más en el medio. Ya, perfecto. Ya. Ok, pues vayamos al modelo. Ya, entonces esto creo que ya lo he dicho. Ok, voy a partir con compromiso. Ok, entonces, como decía, esto es una versión extrema de compromiso donde voy a anunciar una tasa y esta es la que voy a fijar. ¿Ok? La ventaja de esto desde un punto de vista de modelar es que va a ser más fácil resolverlo, porque básicamente la tasa que anuncio, si es la que fijo, va a pasar lo mismo que la versión que vimos el lunes pasado. Al final del día es la que voy a anticipar. ¿Ok? Entonces, si la inflación es igual a la inflación anticipada, ¿dónde se debería ubicar el desempleo? Fácil, usamos la curva de Phillips. Entonces, básicamente, si vuelvo para atrás, estoy diciendo que este pi E es igual a este pi. ¿Okay? Esos dos se cancelan.
bajo voy a tener un 0, ¿okay? Y puedo recuperar la tasa de desempleo. ¿Okay? Y ven entonces que bajo compromiso, la tasa de desempleo que vamos a obtener va a ser la del Nairu, y después el shock inflacionario nos va a pegar una dirección o la otra. ¿Okay? El tema acá, bajo compromiso, es que todo el ajuste lo tengo que hacer vía desempleo. ¿Okay? Porque básicamente anuncié que mi inflación iba a ser tanto. Entonces, si de repente obtuve más inflación de la que anuncié, ¿qué tengo que hacer para recuperar la inflación que anuncié? Entonces, si tengo más inflación y que quiero bajar la inflación, voy a tener que generar desempleo. ¿Okay? Y eso que se ve en esta ecuación, ¿no? El shock inflacionario va a influenciar positivamente el desempleo y alejarlo del Nairu, justamente porque me comprometí ex ante en fijar una inflación dada. ¿Okay? Entonces, todo el ajuste va a ser vía desempleo. La inflexibilidad que les anuncié se ve a través de este término de aquí. Entonces, ¿qué va a hacer el banco? Bueno, él todavía no observa epsilon, pero puede anunciar una tasa de inflación de manera a minimizar la esperanza de pérdida. ¿Se acuerdan? La pérdida eran esos términos. ¿Okay? Entonces tengo que minimizar la esperanza de esto. ¿Okay? Lo que hice justo antes, en la línea anterior, fue calcular el desempleo. Dije que el desempleo iba a tener este valor. ¿Okay? Entonces, esta U al cuadrado que tengo acá, la puedo reemplazar acá por la tasa de desempleo que calculé. Y se puede hacer, ven que da resultados bien simples porque como anuncio la inflación ex ante, antes de que se realice el shock, al final esta inflación no la puedo sacar de la esperanza. No va a depender del shock, ¿me entienden? Sea lo que sea el epsilon, la inflación que anuncié es esta. ¿Okay? Entonces, de esta esperanza puedo sacar la inflación y básicamente este término como que no puedo influenciarlo como en política inflacionaria porque total ya anuncié la inflación. Entonces, si tengo que minimizar esto, al final del día me voy a quedar con la misma política inflacionaria que está con el enfoque que vimos el lunes. Voy a anunciar una inflación de 0. ¿Okay? Porque total, implícito en mi anuncio está que todo el ajuste operará vía desempleo. ¿Okay? Yo me caso con esta inflación que anuncio, dejo el desempleo ajustarse de manera que lleguemos a esta inflación que anuncié. Por lo tanto, dado este contexto y esta restricción que me impongo, lo mejor que puedo hacer ex ante es anunciar una inflación de 0. ¿Ok? ¿Me siguen? Qué bueno. En el chat. José Manuel que dice que sí. Había una pregunta antes de Anaís que me pasa. ¿Los shocks son solo en forma de liquidez positivo? O puede ser? Sí, el epsilon puede ser positivo o negativo, si eso era la pregunta de Anaís. Ok, esto fue bajo compromiso. Bajo discreción va a ser un poco más complejo, pero tiene cierta ventaja, que es que lo podemos resolver por inducción hacia atrás, ¿no? Entonces, si vuelvo a este cuadrado, puedo partir por la última etapa, decía. Entonces, dado las anticipaciones que hicieron los agentes, dado el shock epsilon que observo, ¿cuál es la mejor política inflacionaria que puede hacer el banco? ¿Okay? Eso es bajo discreción. Entonces vamos a hacer esto. Lo que hice acá fue simplemente agarrar la pérdida, que era pi al cuadrado más teta el desempleo, y lo que tenemos acá adentro es la tasa de desempleo. ¿Okay? Si quieren, vuelvo hacia atrás, hacia la curva de Phillips. Lo que hago es, en esta ecuación, expresar el desempleo como funciona el resto de las variables. Obtengo esto de acá. Todo lo que está entre paréntesis acá es mi desempleo cuando, usando la curva de Phillips, expreso el desempleo como funciona el resto de las variables. Y entonces acá puedo resolver el problema por sustitución.
me queda todo en función de la tasa de inflación, que está acá y acá, me olvidé el desempleo, y puedo buscar la inflación que minimice este problema. ¿Okay? Entonces, como ven, efectivamente, estamos en esa última etapa, la etapa 4. Ya se observó cuáles son las anticipaciones, ya se observó el shock epsilon, y entonces el Banco Central tiene que decidir cuál va a ser su inflación óptima. ¿Okay? Esta vez, como ven que el desempleo va a depender de la inflación, ¿no? Va a estar esta flexibilidad que les anuncio. Ok. Ok. Sí, ya entiendo lo que puse acá. Ya se me olvidó. Los cálculos van a ser muy parecidos a los que hicimos la clase pasada. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Porque básicamente en la clase pasada también teníamos algo parecido en que el Banco Central tiene que tomar una decisión dado la inflación anticipada. ¿Ok? La dificultad acá es que estamos agregando el shock epsilon. ¿Ya? Pero si me fijo en la curva de Phillips, miren, voy para atrás. El shock epsilon juega el mismo papel que las anticipaciones. ¿Ok? Entonces, en los cálculos que hice la clase pasada, donde intenté computar la función de reacción del Banco Central, dado la anticipación, al final puedo agarrar esta función de reacción y donde aparecía pi e, lo reemplazo por un pi e más el epsilon, y esto básicamente van a ser mis cálculos. ¿Ok? Y efectivamente es lo que hago acá. Entonces, en esta última línea, lo que hice fue agarrar la función de reacción de la clase pasada, y acá en esos paréntesis que tengo acá, antes en la clase pasada tenía un pi e, que es la inflación anticipada, ahora estoy reemplazando el pi e por el pi e más epsilon. ¿Ok? Reconociendo que los cálculos son exactamente los mismos, porque, repito lo que acabo de decir, la clase pasada determinábamos la reacción óptima dado la inflación anticipada que se había hecho en la etapa anterior. Acá tengo que hacer algo parecido, pero además estoy agregando el epsilon. ¿Cómo aparece el epsilon? Se va sumando al pi e. Entonces, ¿cómo se va sumando al pi e? Simplemente puedo reemplazar el pi e por pi e más epsilon, y esto va a ser mi función de reacción. ¿Okay? Entonces, básicamente, la misma función de reacción. Se ve que el epsilon va en la misma dirección que la inflación, ¿no? Entonces, es lógico, ¿no? Si vuelvo para atrás, ¿no? La curva de Phillips. El epsilon es como más o menos inflación que se está agregando. ¿Okay? Entonces, naturalmente, en la reacción del Banco Central, la inflación que va a fijar va a ir en la misma dirección que epsilon. ¿Okay? Ahora, va a haber una diferencia, es que en la curva de Phillips, si bien se agrega epsilon, al final igual el Banco Central va a querer suavizar un poco el impacto de epsilon. ¿No? Y como ven, en la política que va a implementar después, este epsilon que está acá, lo voy a multiplicar por esta fracción que teníamos la vez pasada. ¿Okay? Entonces, teta sobre teta más alfa al cuadrado es una fracción que va entre 0 y 1. ¿Okay? Entonces, lo que está pasando acá, la presencia de esta fracción reconoce que frente al shock epsilon, no todo este shock lo voy a traspasar a inflación. ¿Okay? Quizá una parte la voy a pasar a desempleo, una parte la voy a pasar a inflación, y cuánto le pego a la inflación, cuánto le pego al desempleo, va a depender, por ejemplo, de las preferencias del Banco Central. En particular, va a depender del tamaño de este parámetro teta. ¿Se acuerdan el parámetro teta que era? Si vuelvo hacia atrás, era justamente... ¿dónde están las preferencias? Están acá, ¿no? Teta era, en mi función de pérdida, cuánto el desempleo, cuánto la pérdida depende del desempleo. Entonces, un teta alto significa que le preocupa mucho el desempleo al Banco Central. Un teta bajo significa que le preocupa sobre todo la inflación antes del desempleo. ¿Okay? Entonces, creo que me pasé, ¿no? A ver, ¿dónde estoy? Ahí estaba acá. Entonces, teta va a jugar un rol particular, ¿no? Teta va a influenciar cuánto quiero traspasar el shock epsilon a la inflación o al desempleo. Teta alto, quiero traspasar mucho a la inflación, poco al desempleo. Teta bajo, quiero traspasar más bien al desempleo que a la inflación. ¿Okay?
Y alfa era la pendiente de la curva de Phillips. Entonces, la pendiente nos dice, básicamente, es como una tasa marginal de sustitución, ¿no? Entre inflación y desempleo, ¿no? ¿Cuánto tengo que subir el desempleo para tener un impacto una reducción del 1% en inflación? Entonces, esta pendiente también va a influenciar según cuánto de fácil y difícil es luchar contra el desempleo. ¿Okay? Pero básicamente, teta, un parámetro importante para ver cuánto suavizó el shock en términos de desempleo. ¿Okay? Entonces, esta es la función de reacción del banco central. La misma estructura, pero estas sutilezas la vuelven interesante a pesar de que enfrentemos cálculos muy parecidos. Ahora, quiero calcular la inflación anticipada. ¿Okay? Entonces, vuelvo para atrás. Acabo de resolver esta etapa. ¿Cuál es la reacción del Banco Central dado epsilon y dado la inflación anticipada? ¿Okay? Entonces, ahora quiero irme a esta etapa 2. Esta etapa 2, la 3 no hay ninguna decisión, es el shock. Y ver cómo forman sus anticipaciones los agentes. Y los agentes, cuando forman sus anticipaciones, anticipan lo que va a hacer el Banco Central en la etapa 4. ¿Okay? Entonces, los agentes saben que esta que aparece acá es la función de reacción del Banco Central. ¿Okay? Entonces, si tuviesen ustedes que calcular la inflación anticipada, ¿qué harían? Tendrían que usar esta función de reacción, ¿no? ¿Y cómo lo harían? ¿Alguien tiene alguna idea? Es que está el problema de que no pueden tienen anticipaciones razonables, así que pueden intentar apuntarle a la inflación, pero no pueden predecir el shock tampoco. ¿Sí? Exactamente. ¿Y qué habíamos dicho que intentarían hacer? Con anticipaciones racionales dimos dos definiciones. Una era que el tipo usa el modelo económico, como lo estamos haciendo acá para formar anticipaciones, pero también había una cosa estadística. No sé si se acuerdan lo que habíamos dicho desde un punto de vista estadístico. ¿Alguien se acuerda? Ignacio, ¿te activaste? Capaz que quieres decir algo, ¿no? Era que en el largo plazo no se equivocaba, en el fondo. Exactamente. La esperanza era cero. Muy bien, intentas que en esperanza no tengas errores de predicción. Exactamente, muy bien, gracias Ignacio. Y entonces lo que vamos a hacer, vamos a calcular la esperanza de epsilon, de phi, no, de phi, no, de pi, perdón. La esperanza de pi, y esta va a ser nuestra inflación anticipada. ¿Okay? Entonces la esperanza de pi, que es la inflación anticipada, va a depender de la inflación anticipada, y entonces, bueno, tenemos que determinar en equilibrio cuál es la inflación anticipada que tendremos. Y es lo que hacemos acá. Les digo, la inflación anticipada es la esperanza de pi, y esta pi de acá le voy a meter lo que tengo acá, que es la reacción del Banco Central. Entonces, lo que acabo de subrayar en azul es exactamente lo mismo que esta ecuación que tengo acá, de antes. ¿Vale? Entonces obtengo que la inflación anticipada es la esperanza de lo que va a fijar el Banco Central. Y claramente lo que fija el Banco Central también depende de la inflación anticipada. Pero acá puedo resolver la ecuación. Fíjense que muchos términos los puedo sacar afuera de la esperanza, ¿no? Porque la inflación anticipada se determina antes del shock. En Nairo es un parámetro. Entonces acá hay muchas cosas que puedo sacar. ¿Okay? Entonces saco afuera todo. Incluso la constante que multiplica epsilon la puedo sacar afuera de la esperanza. ¿Okay? Y entonces esto va a ser la ecuación con la cual me voy a quedar. Y como en promedio no voy a hacer errores, entonces me puedo equivocar, pero en promedio intento minimizar los errores, la esperanza de epsilon es 0. ¿Okay? Entonces, todo este término de acá lo puedo igualar a 0. ¿Okay? Y voy a obtener entonces la siguiente ecuación y puedo calcularlo para llegar a la inflación anticipada. ¿Okay? Entonces estamos haciendo un poco lo que hicimos con las listas de Lucas acá, ¿eh? Pero no es mucho más distinto que lo que hicimos la clase pasada, porque ¿se acuerdan la clase pasada que teníamos? Teníamos dos reacciones crecientes. Había una línea de 45 grados, donde pi era igual a pi e, y después está la función de reacción del Banco Central, que cruzaba la otra de 45 grados. ¿Okay?
Acá es algo parecido porque estamos igualando la inflación anticipado que aparece en la función de reacción con, si quieren, la de 45 grados. Entonces hay muchas similitudes con los cálculos que hicimos la clase pasada, con la diferencia que, bueno, aparece este epsilon y tenemos que escribir una esperanza. Pero no va a ser mucho más complejo, porque como esta esperanza de epsilon al final va a ser igual a 0, los cálculos no van a ser mucho más complejos que los cálculos que hicimos la vez pasada. De hecho, me parece que obtenemos la misma inflación anticipada. ¿Sí? Podremos chequearlo, voy a ver. Voy para atrás. Efectivamente, bajo discreción, habíamos obtenido la misma inflación anticipada. Ok. Bueno, entonces esto es lo que queremos, lo que podemos hacer bajo discreción, ¿no? Y dado esta inflación anticipada, después puedo calcular, es álgebra nomás, puedo calcular la inflación que se fijará. ¿Okay? Veo que me quedan 3 minutos de clase, así que les propongo seguir la próxima vez. Pero como ven, este enfoque con este shock, al final del día hacemos cálculo, digamos, la metodología es parecida a la que implementamos la vez pasada, simplemente que como hay el shock, a veces tenemos que escribir esperanzas. Pero los cálculos, sé que pueden asustar las esperanzas en matemática, pero al final como hay como unas sutilezas que los vuelven no tan complicados, que la esperanza de epsilon es 0, entonces estamos agregando algo que en promedio es 0, entonces esto como que es casi como no agregar nada. O a veces hay como cosas que se terminan antes del shock, como por ejemplo la inflación esperada, ¿no? Y cuando se termina antes del shock se puede sacar la esperanza, entonces por este lado tampoco son tan complejos los cálculos. ¿Okay? Eso, entonces la clase pasada vamos a hacer 2 cosas. Voy a querer acabar este enfoque. Puedo anticipar parte del resultado. Entonces lo que va a pasar es que discreción esta vez nos va a dar una ventaja que no tenía en el enfoque anterior, que es justamente con esta flexibilidad el Banco Central puede atenuar un poco el impacto del shock, ¿no? Entonces, en lugar de trasladar todo el impacto sobre el desempleo, porque se casó con la tasa de inflación, puede decir, bueno, vamos a fijar una inflación, quizá mover un poquito la inflación, no tanto como llegó el shock, pero lo repartimos entre desempleo e inflación. Y esto podría ser que al final del día, esta flexibilidad en algunos contextos nos dé mayor bienestar. ¿Okay? Veremos al final del día que el mejor enfoque, entre comillas, va a depender un poco de la variabilidad de epsilon. ¿Okay? Entonces, si tengo un epsilon que no va a variar mucho, que se mueve dentro de un rango chico, es como decir que al final no, casi similar a que no esté el epsilon, ¿no? Entonces ahí prefiero estar en un caso de compromiso. Pero si tengo un epsilon que es muy impredecible con una varianza alta, ahí es importante tener esta flexibilidad, ¿no? Y esto hará que veremos que puede volver más beneficioso tener un contexto de discreción en este caso. Okay. Bueno, les agradezco la atención. Siento que hayamos tenido que hacerlo online. La ventaja es que van a tener transparencias para llevarse a casa. Me pregunta José Luis, profesor, ¿cuándo van a subir las notas de la prueba? Están, ¿ok? No están subidas porque tengo que hablar con otro profesor. No fueron muy buenas y eso es la razón por la cual todavía no las hemos subido. Así que esto, pero deberían aparecer en cualquier momento. ¿Okay? Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Chao, profesor, nos vemos. Chao, gracias. Gracias. Chao, profe.